Bienvenido a la lección número 2, citas directas. ¿Qué es una cita? Una cita se refiere a las palabras que expresas en tu trabajo de investigación, las cuales extraíste de otras fuentes. Es incorporar conceptos, palabras o frases de un autor determinado. APA lo define como la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen. Existen tres tipos de citas que son la cita directa, la indirecta y la secundaria. La cita directa es donde expresamos las palabras textuales de un autor. APA la divide en las que tienen menos de 40 palabras y las que tienen 40 palabras o más, porque en cada una de ellas se establece diferentes formas de redactarla. La cita indirecta se divide en paráfrasis y resumen. Paráfrasis viene siendo que dices lo mismo, en otras palabras, sin cambiar el sentido original, o sea, un parafraseo. Y el resumen es decirlo en menos palabras. Y la cita secundaria para efectos de este tutorial no la dividí en una lección aparte porque es un solo slide. Importancia de citar. Gutiérrez Rodríguez establece 5 razones por las que debemos citar. La primera es que ayuda a entender el contexto de los argumentos presentados. Número 2, reconoce el trabajo de los investigadores y profesionales de la disciplina. 3, ayuda a evitar el plagio. Y ya explicamos anteriormente por qué es importante evitar el plagio. 4, da credibilidad a tus argumentos. Así que es bien importante porque si tú presentas una información pero no citas, pues no hay una credibilidad. En cambio, si citas, hay una credibilidad. Y número 5, refleja la calidad de la investigación realizada. Tú pudiste haber hecho una investigación, pero si no citas, no demuestras esa calidad. Mientras si citas, pues sí estás demostrando que hay una calidad, pues tus argumentos son válidos. ¿Qué se debe citar? Debes citar todas ideas o datos que son relevantes a tu argumento. A veces hay estudiantes que me dicen, pero es que esa información yo no la busqué en ningún lugar, pues en este caso no citas. Pero si la información la recuperaste de algún site, revista, etcétera, pues sí debes citar. Si tienes dudas, pues ante la duda siempre debes citar. También se debe citar información no textual, como por ejemplo los planos, los mapas, las gráficas, las tablas y las partituras musicales. APA establece que al hacer una cita se deben incluir 3 elementos. Esos elementos son, número 1, el autor. Vas a mencionar el apellido o apellidos de los autores citados. Si no tiene autor ni editor, porque hay algunas obras que por alguna razón el autor no reclama su autoría, pues entonces ahí vas a citar por el título. El segundo elemento es el año de publicación. Si no se especifica el año de publicación, lo cual pasa bastante en internet, pues vas a escribir las siglas SF, míralas aquí, en minúsculas, porque estás diciendo sin fecha, eso es lo que significa SF. Y el tercer elemento es el número de la página de la información citada. Recuerda que el número de la página es obligatorio en el caso de las citas directas. Digo número de páginas porque podría ser una página o podrían ser 2. Si la cita comienza en una página y termina en la próxima, pues en este caso serían páginas. El número de la o las páginas es obligatorio en el caso de las citas directas. Ten eso bien presente, que no se te olvide. Eso voy a explicar más adelante que es una cita directa. Recuerden que en el caso de una cita directa es obligatorio incluir el número de la página. En el caso de la cita indirecta es opcional. Comencemos con la cita directa. Una cita directa es una porción fiel y exacta de un autor particular. En otras palabras, vas a extraer esa cita
y la vas a copiar en los mismos términos, sin cambiar ninguna palabra. Debes citar directamente solamente información cuyo sentido se pierde al parafrasear. Por ejemplo, si estás citando una ley, que la lectura es densa, pues ahí puedes hacer una cita directa. También se debe citar directamente cuando son definiciones de conceptos. Y otra opción sería cuando vas a citar ideas contundentes por expertos. Por ejemplo, si vas a citar, ejemplo, a Ausubel, a personas así bien prominentes, pues entonces ahí hacemos una cita directa. Pero el resto de las citas deben ser indirectas. Escribir en tus propios términos. Hay dos opciones para acomodar los elementos en la cita directa. La primera es la cita en paréntesis. Si hay autor, vas a usar este ejemplo. En paréntesis vas a escribir el autor, la fecha y el número de la página o párrafo. Si no tiene autor, usas este ejemplo. En paréntesis vas a escribir el título, la fecha y el número de la página o párrafo. La segunda opción es la cita en el texto, o sea, la cita en la narrativa. Si tiene autor, vas a usar este ejemplo. En el texto escribes el autor, luego en paréntesis la fecha y el número de la página o párrafo. Si no tiene autor, usas este ejemplo. En el texto escribes el título, luego en paréntesis la fecha y el número de la página o párrafo. En el caso de la cita directa tenemos dos tipos, o sea, APA establece dos tipos. La que tiene menos de 40 palabras y la cita que tiene 40 palabras o más. Cuando la cita directa consta de menos de 40 palabras, esta se incorpora a la narrativa del texto entre comillas. Les voy a presentar varias formas de hacer citas directas con menos de 40 palabras. La primera es la cita en medio de la oración. Si deseas incorporar una cita en medio de una oración, al mencionar al autor o autores, anota inmediatamente el año de publicación entre paréntesis. Cierra el fragmento entre comillas, o sea, esa parte que tú transcribiste o copiaste, copy and paste, la vas a poner entre comillas. Incluye el número de la página de la cita original luego del fragmento citado. Recuerden que dije que la cita directa siempre lleva ese número de página. Les presento un ejemplo de cita directa en medio de la oración, como el que acabo de explicar. El autor es Robbins, publicó en el 2003. Fíjate que donde comienza la cita hay unas comillas y donde termina, luego tenemos el número de página y finalmente, si deseas abundar sobre la cita, puedes seguir el ejemplo, como se hizo en esta cita, cuando lee, contribuyendo con un clima de absoluta negatividad. Otro tipo es si la fuente no forma parte de la oración, o sea que no se menciona el autor, aunque sí indirectamente decimos él afirmó. Míralo aquí. Si no deseas mencionar al autor o a los autores después de la cita, o sea, luego de cerrar las comillas, aquí cierro comillas, vas a mencionar el autor, el año de publicación y el número de la página donde está la cita. Les presento otro ejemplo en el cual no se menciona al autor, ni siquiera indirectamente, sino que se escribe en la forma natural. Aquí cuando comienzo leyendo, la confusión, bla, bla, bla. Pero en ningún momento menciona al autor, sino que al final, luego de cerrar las comillas, aquí cuando cierro las comillas, entonces presento entre paréntesis el autor o autores, el año de publicación y el número de la página de donde se obtuvo la cita. En el caso de los recursos electrónicos, algunos contienen paginación, pero otros no. Por ejemplo, una página que está construida en HTML no tiene paginación. Sin embargo, un documento en Word, en PDF o en PowerPoint sí tiene paginación. Si el documento que citaste no tiene números de página, pues vas a incluir el número de párrafo. Tengo dos ejemplos. En el primer ejemplo,
no se menciona al autor. ¿Te fijas? Está en una forma natural, en ningún momento se menciona a ese autor en el texto. Sin embargo, luego que termina la cita, tenemos los autores, el año de publicación y el número de párrafo, que es aquí donde lee par 4. Par es una abreviatura de párrafo, o sea que vas a contar el número de párrafos que estás citando y vas a anotar en la cita el número correspondiente al párrafo citado. Si quieres mencionar el autor, pues en este caso sería el segundo ejemplo. Fíjense que aquí menciono Basu y Jones 2007, que sería el autor y el año. Y entonces al final, luego de cerrar las comillas, entonces tengo el número de párrafo. Si el documento electrónico está dividido en secciones, incluye el título de la sección y el número de párrafo correspondiente citado dentro de esa sección. En el ejemplo que muestro aquí en pantalla, el autor es parte del texto, por lo tanto, inmediatamente después se pone el año. Y entonces, al final, entre paréntesis, tenemos el nombre de la sección y el número de párrafo. Si el autor no es parte del texto, pues esos 4 elementos, autor, año, número de la sección y nombre de la sección, van entre paréntesis. Si el subtítulo de una sección es muy largo, APA permite que escribas las primeras 4 palabras del título de esa sección. Mira este ejemplo. Tenemos el autor o autores, año de publicación, el título, en este caso escogimos 5 palabras, pero el mínimo debe ser 4, el número de párrafo, finalmente cierra con el número de párrafo. Fíjate acá abajo que el título, donde dice el etiquetado obligatorio, se concentra en lagunas informativas y objetivos sociales, o sea que era súper largo. Ahora, cuando tenemos una cita que tiene 40 palabras o más, ahí ya no se usan comillas. Si la cita consta de 40 palabras o más, vas a presentar el texto en forma de bloque. Comienza el bloque en una línea nueva y sangra la misma y las líneas subsiguientes a 5 espacios, 6 o 7. O sea, si tú decidiste que la sangría de tus párrafos iba a ser 5 espacios, pues vas a sangrar a 5 espacios. Si decidiste que la sangría de tus párrafos era 6 o 7, pues dependiendo de lo que hayas decidido, asimismo vas a sangrar ese bloque. No vas a dejar la sangría usual al inicio de párrafo. Aquí les presento un ejemplo de lo que les estaba mencionando en el slide anterior. Tenemos entonces el párrafo que comienza al principio. Fíjense que no hay sangría. Lo que vamos a sangrar son las líneas de la cita. O sea que esta parte no lleva comillas porque se entiende que todo lo que esté indentado a 5, 6 o 7 espacios, lo que hayas seleccionado, pues es la cita. En este ejemplo, el autor no forma parte de la oración. En ese caso, vas a mencionar entre paréntesis el autor, el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página o párrafo. Y eso sería al final del bloque. Si quieres mencionar la fuente al comienzo de la cita, puedes seguir este ejemplo. Mencionas el autor e inmediatamente el año de publicación y al final del bloque escribes el número de la página entre paréntesis. En este otro ejemplo se menciona la fuente al principio de la cita, pero no colocas el año entre paréntesis. Y al igual que en el ejemplo anterior, tienes al final el número de las páginas. En el caso de que la cita incluya más de un párrafo, vas a hacer una sangría adicional. Mira aquí. Esa sangría va del segundo párrafo en adelante. En el primer párrafo lo hacemos en estilo bloque.
Pasa a la lección número 3 sobre la redacción de citas indirectas y secundarias, la cual está disponible en este canal.